Muy buenas tardes. A continuación les vamos a presentar nuestra cartilla titulada Miradas que acompañan. Es una cartilla de instrumentos de evaluación para la educación infantil. Las integrantes somos Laura Sequeda, Yeidi Daza y mi persona Marta Martínez. Esta cartilla surge como una propuesta pedagógica que busca comprender la evaluación en la educación infantil desde una mirada humana, formativa y respetuosa del desarrollo integral del niño. En la introducción se destaca que la evaluación en la educación infantil no se entiende como un proceso de calificación o medición, sino como una herramienta fundamental para comprender cómo aprenden los niños y cuáles son sus avances y qué apoyos requieren. La cartilla tiene como propósito ofrecer una guía clara y pedagógica sobre los instrumentos de evaluación más utilizados en la educación infantil, articulando fundamentos teóricos, legales y prácticos que orienten el quehacer docente desde una evaluación cualitativa y reflexiva. ¿Para qué sirve esta cartilla? Pues esta cartilla sirve como una herramienta formativa para estudiantes y docentes en formación, ya que reúne conceptos claves, fundamentos pedagógicos y ejemplos prácticos de instrumentos de evaluación. Su finalidad principal es ayudar a responder preguntas fundamentales como ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar?, ¿para qué evaluar?, en la educación infantil, siempre priorizando el desarrollo integral del niño y no solo los resultados. ¿Cómo usaré durante mi ejercicio de formación? Pues, ¿cómo lo usaré? Durante el proceso de formación docente, esta cartilla será una guía práctica que permitirá seleccionar instrumentos adecuados para la práctica pedagógica. Además, facilita la planeación de actividades con criterios de evaluación claros, la elaboración de evidencias y la interpretación de los avances de los niños desde un enfoque cualitativo, participativo y contextualizado, respetando los ritmos y particularidades de cada niño. ¿Cómo puede servirme cuando me gradúe? Una vez finalizada la formación académica, esta cartilla se convierte en una herramienta de referencia para el ejercicio profesional. Permitirá al docente diseñar procesos evaluativos coherentes, sensibles y acorde a la educación inicial, contando con modelos, ejemplos y conceptos que orientan una evaluación formativa, humana y centrada en el acompañamiento del desarrollo infantil. ¿Cómo inciden los procesos de evaluación en la educación infantil? En la educación infantil, los procesos de evaluación tienen una incidencia directa en la forma como se acompaña el desarrollo del niño. La evaluación permite reconocer intereses, habilidades y necesidades, emociones y contextos familiares, fortaleciendo la relación entre el docente y el niño. Más que calificar, evaluar en la primera infancia significa comprender la evaluación del niño, orientar las prácticas pedagógicas y fortalecer la interacción significativa que promueve un aprendizaje integral. Evolución del concepto de evaluación, Pues la evolución pasó de ser un proceso punitivo y cuantitativo a un ejercicio comprensivo, reflexivo y formativo,
Actualmente se entiende como una herramienta para mejorar los procesos pedagógicos y acompañar el desarrollo. Generaciones de la evaluación. Tenemos la primera generación, segunda generación, tercera generación y la cuarta generación. La primera generación está centrada en la medición y las pruebas estandarizadas. La segunda generación incorpora la descripción y la valoración de juicios profesionales. La tercera generación reconoce la evaluación como un proceso social, político que surge modelos como el iluminativo, el democrático, el artístico. Mientras que la cuarta generación se basa en una evaluación participativa y contextualizada, donde el docente, estudiante y familia dialogan y toman decisiones de manera conjunta. Modelos alternativos y enfoques pedagógicos. Pues los modelos alternativos surgen como una respuesta a las evaluaciones tradicionales y cuantitativas, pues proponen una mirada más integral, más cualitativa, más descriptiva y centrada en procesos que se relacionan con enfoques tales como pedagogía activa, enfoque constructivista, enfoques por proyectos, educación inclusiva. Los niños son vistos como un sujeto de derecho, capaces de participar y expresar y construir conocimiento. Función de la evaluación. Tenemos evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, reguladora y motivadora. Pues la evaluación diagnóstica identifica saberes previos y características del niño. La formativa acompaña el proceso de aprendizaje o acompaña el aprendizaje durante el proceso. Ya la sumativa recoge los logros al finalizar un periodo. Reguladora ajusta las estrategias pedagógicas y la motivadora incentiva la participación y el interés. Ahora les voy a hablar un poco sobre el marco legal de la evaluación. En Colombia, la evaluación en educación infantil se orienta por un conjunto de normas que reconoce al niño como sujeto de derecho y promueve procesos de evaluaciones flexibles, formativos y respetuosos de su desarrollo. Iniciamos con la ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, que establece que la educación debe ser continua, integral y orientada al mejoramiento. En educación inicial se evita cualquier enfoque punitivo y se prioriza la comprensión del desarrollo del niño. Tenemos el decreto 1290 del 2009, que aunque va dirigido a la básica y media, aporta principios que fortalecen la labor docente en el infantil y la flexibilidad, la coherencia con el PEI y valoración de procesos antes que resultados numéricos. Tenemos los lineamientos pedagógicos de educación del Ministerio de Educación, que indica que la evaluación en este nivel es cualitativa y se basa en la observación, los registros pedagógicos y la documentación del aprendizaje en ambientes y juegos y exploración. Tenemos la ley 1804 de 2016, que es la política de la primera infancia. Esta ley reafirma que las prácticas evaluativas deben ser incluyentes, sensibles y centradas en el bienestar del niño, reconociendo su ritmo, intereses y particularidades. Tenemos la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que garantiza el derecho de los niños a recibir una educación que respete su dignidad y su diversidad, estableciendo que la evaluación debe ser ética, protectora y orientada a acompañamiento del desarrollo. Competencias y conceptos, características y uso. Las competencias integran saberes, habilidades, actitudes y valores que los niños ponen en práctica en diferentes situaciones. Características que sean observables, progresivas, integrales y contextualizadas. Modelos de evaluación democráticas y artísticas. Evaluación democrática. Este modelo propone que la evaluación sea participativa y transparente. Involucra a docentes, estudiantes y familia en la toma de decisiones.
evaluativa. Se basa en el diálogo, en el consenso y en la construcción consensuada o colectiva del aprendizaje. La evaluación artística se considera que evaluar también es un acto creativo y sensible del docente. Interpreta las expresiones, comportamientos, emociones y producciones del niño desde una perspectiva estética y no se concentra en medir, sino en comprender los significados que emergen del proceso educativo. Está la evaluación iluminativa, que es un enfoque cualitativo que busca comprender cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje dentro de su contexto real. No solo se centra en medir resultados, sino que analiza las experiencias, interacciones, ambientes y prácticas pedagógicas que incluyen en el aprendizaje del niño. ¿Qué es una evaluación alternativa? Pues es la que prioriza los procesos sobre los resultados, utiliza instrumentos cualitativos, promueve la participación y reconoce la diversidad, fortalece la observación, el registro y la reflexión. Los procesos participativos de la evaluación. Tenemos la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. La autoevaluación es el proceso en el que el niño reflexiona sobre lo que hace, cómo aprende, cómo se siente frente a las actividades. Favorece su autonomía, la autorregulación y la comprensión de sus propios logros y retos. La coevaluación es la evaluación que se realiza entre pares. Los niños observan, conversan y valoran el trabajo de sus compañeros, promueven el respeto, la empatía y la elaboración y el conocimiento del otro como parte del proceso educativo. La heteroevaluación es la evaluación que realiza el docente mediante la observación, el registro y el análisis y el acompañamiento pedagógico. Permite identificar avances, dificultades y orientar estrategias para fortalecer el desarrollo integral del niño. La evaluación cualitativa se centra en describir y comprender los procesos de aprendizaje, los avances, las actitudes, las experiencias del estudiante. No busca calificar, sino interpretar el desarrollo de manera integral, mientras que la cuantitativa utiliza datos numéricos para registrar resultados y niveles de logro. En educación infantil se emplea de forma complementaria como apoyo al seguimiento del progreso sin reemplazar la evaluación cualitativa. La retroalimentación en la evaluación es el proceso clave para orientar al estudiante. La retroalimentación se da a través del diálogo, la observación, el modelamiento, la demostración y la comprensión emocional. Logros y desempeños. Los logros describen avances esperados, los desempeños evidencian cómo el niño actúa, aplica y demuestra lo aprendido. Ambos orientan un proceso evaluativo y permiten identificar procesos reales. Hay diferentes tipos de evaluación. Tenemos la diagnóstica, la formativa, la sumativa, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, la evaluación continua y la evaluación cualitativa. Ya como había explicado anteriormente, la diagnóstica antes de iniciar el proceso, la formativa durante el aprendizaje, la sumativa al final de una etapa de periodo, la autoevaluación, el niño reflexiona sobre lo que hace, la coevaluación, el niño evalúa en pares, la heteroevaluación, el docente evalúa al estudiante, la evaluación continua se desarrolla a lo largo de todo el proceso y la cualitativa describe el lugar en lugar de calificar. Instrumentos de evaluación. Bueno, yo les voy a hablar que hay diferentes instrumentos. Les voy a dar una pequeña definición de el primer instrumento, que es la lista de cotejo. El instrumento que permite verificar si un niño cumple o no con determinados criterios observables. ¿Para qué se usa? Para identificar la presencia o ausencia de comportamientos, habilidades y desempeño. Ejemplo, participa en las actividades, sí o no, o a veces.
sigue instrucciones simples, sí, no, a veces, comparte materiales con sus compañeros, sí, no, a veces. Rúbrica analítica. Matriz que evalúa criterios específicos de manera detallada. ¿Para qué se usa? Para valorar procesos complejos separando aspectos como creatividad, motricidad, expresión o lenguaje. Rúbrica holística. Evalúa el desempeño de manera global sin descomponer en criterios. Se usa para obtener una apreciación integral de una actividad. Guía de observación. Formato que orienta la observación sistemática de comportamientos. Se usa para registrar avances, interacciones y actitudes. Diario anecdótico. Registro narrativo de situaciones significativas en el día a día. Se usa para documentar episodios que aporten el análisis del desarrollo. Portafolio. Colección de producción y evidencia del niño para observar progresos y valorar procesos en el tiempo. Escala de valoración. Instrumento que mide el grado del logro de un criterio. Este sirve para determinar niveles como siempre, a veces y nunca. Sociograma, técnica que identifica relaciones sociales dentro del grupo. Este se usa para conocer liderazgo, vínculos y posibles conflictos. Registro fotográfico o audiovisuales, imágenes y videos que se muestran los procesos y desempeños. Se usa para documentar aprendizajes y comportamientos en el contexto. Prueba de desempeño, actividades prácticas que permite evidenciar aprendizaje. Se usa para evaluar habilidades en acción. La prueba escrita, instrumento de evaluación que se utiliza para conocer el aprendizaje de los niños. El ensayo es un texto escrito reflexivo y argumentativo en el que se expresan las ideas. Observación y diario de campo. Es el instrumento cualitativo donde el docente registra de manera escrita lo observado. Que es la entrevista, que está estructurada, semiestructurada, abierta y a profundidad. Pusimos una imagen alusiva a la entrevista, profe. El número 15, que son las exposiciones, donde el niño presenta un dibujo frente al grupo y explica qué representa y por qué lo eligió. Pusimos una imagen alusiva a lo que es las exposiciones. Seguimos con nuestro punto 16, profe, que es la sistematización y el análisis de experiencias, donde tenemos lo que son las fichas técnicas, el registro de experiencia y los talleres. Por ejemplo, como las fichas de recuperación de información sobre una actividad artística, pusimos la imagen alusiva a la sistematización de análisis. Los instrumentos, profe, que son la lista de cotejo, el nombre de los instrumentos, el objetivo, que es identificar la presencia o ausencia de comportamientos relacionados con la participación, el área o el desarrollo personal y social, la población, que son niños y niñas de 3 a 5 años, las instrucciones de aplicación, donde el docente observa al niño durante la actividad y marca con un chulo o con una X el criterio de evidencia. Aquí tenemos el ejemplo en blanco, profe. Pusimos la imagen y el ejemplo digitalizado. La guía de observación, que es el nombre del instrumento, guía de observación del comportamiento socioemocional. El objetivo, que es registrar de manera sistemática las interacciones sociales, actitudes y expresiones. El área, que es el desarrollo socioemocional, la población, niños y niñas de 3 a 5 años. Tenemos el ejemplo en blanco, donde para rellenar, y tenemos ya el ejemplo digitalizado. Luego seguimos con nuestro diario anecdótico, donde es el nombre del instrumento, que es diario anecdótico de situaciones significativas. Tenemos el objetivo, que es registrar hechos relevantes del día a día. El área, que es el desarrollo integral. La población, niños de 2 y 3, de 3 a 5 años. Instrucciones de aplicación, donde la docente registra de manera narrativa las situaciones significativas de los niños y las niñas. Tenemos el ejemplo en blanco y el ejemplo digitalizado, donde ponemos fecha, nombre del niño, situación observada e interpretación pedagógica. Tenemos la escala de valoración, donde el nombre del instrumento es escala de valoración del desarrollo de la autonomía. El objetivo,
valorar el nivel del logro de los niños y los hábitos y rutinas diarias dentro del aula. El área autonomía, población, niños de 3 a 5 años, instrumentos de aplicación, donde el docente marca el nivel que mejor representa el desempeño observado del niño en distintos momentos de la jornada. Tenemos el ejemplo en blanco donde va el guarda de materiales después de usuarios y sigue la rutina diaria. El ejemplo vigilenciado donde marca con un chulito si lo realizó o no lo realizó el niño. Sigue el portafolio, nombre del instrumento, portafolio de evidencias o de aprendizaje. El objetivo, recolectar, organizar y analizar producciones del niño para evidenciar los avances. El área, lenguaje, arte y motricidad. La población de 3 a 5 años, los instrumentos de aplicación, donde el docente selecciona producciones significativas del niño, organizadas cronológicamente y acompañadas de manera pedagógica. El ejemplo donde van los dibujos, fotografías, escrituras emergentes y producciones artísticas. Nuestra reflexión final, profe, es que aprendimos sobre evaluar la educación infantil. Aprendimos que evaluar la educación infantil no solo implica observar, analizar y reflexionar sobre los procesos de nuestros niños y nuestras niñas, sino que también debemos hacerlo de una manera respetuosa y contextualizada. ¿Qué instrumentos usaré más adelante? Usaré principalmente lo que es el diario de campo, la guía de observación y el portafolio, porque permiten un seguimiento continuo y profundo de los procesos de aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. ¿Cómo transformar esta experiencia en mi visión de evaluación? Esta experiencia fortaleció mi concepción de la evaluación, que es un proceso formativo, humano y reflexivo que orienta la práctica pedagógica y acompaña el desarrollo integral del niño. En conclusión, profe, esta cartilla de evaluación en educación infantil es un proceso pedagógico y formativo que trasciende la medición de los resultados. Evaluar en la primera infancia implica observar, comprender e interpretar los procesos de desarrollo de los niños, reconociendo sus ritmos, intereses, emociones y contextos con el fin de orientar la práctica pedagógica. Los fundamentos teóricos y legales abordados en esta cartilla reafirman que la evaluación debe ser cualitativa, continua y contextualizada, en coherencia con los enfoques pedagógicos actuales y los modelos alternativos de evaluación, con los enfoques que permiten comprender la evaluación como un proceso reflexivo y participativo que contribuye a la mejora de la práctica educativa. Los instrumentos presentados, herramientas esenciales para el docente, y posibilitan el registro de evidencias en la interpretación de los aprendizajes y la toma de decisiones pedagógicas oportunas. En este sentido, la evaluación se asume como un proceso de acompañamiento responsable que reconoce al niño como sujeto de derechos y fortalece los aprendizajes significativos. ¿Qué me llevo de esta clase? Me llevo el entender cómo nosotros como docentes debemos evaluar, cuáles son los pasos que hay que seguir, que a veces no tenemos que centrarnos, a veces no, en definitiva no tenemos que centrarnos en la numeración, sino ver que los niños son derechos de aprendizaje y que debemos mirar todo el proceso para poder evaluar. A veces un número no es lo que determina esa enseñanza, una nota, no, sino ese proceso continuo desde la evaluación diagnóstica hasta la evaluación cualitativa. Todo ese proceso que hacemos para ver cómo ha avanzado el niño. Estoy muy agradecida con la profe Angélica por haberme empoderado de este conocimiento que quizás de pronto manejaba un poco, pero ahora a profundidad puedo decir de que tengo esas herramientas necesarias que necesitamos para evaluar. Muchísimas gracias. Bueno, de este espacio académico me llevo el aprendizaje que me ayudaron a tener la base y los pasos fundamentales para aprender a evaluar a los niños. También me llevo las herramientas importantes que son las que me ayudan a observar, evaluar y acompañar en el proceso a los niños.
Profe, por último, ¿qué me llevo de la clase de la materia de evaluación? Aunque no pude estar presente en algunas clases por problemas familiares y de trabajo, profe, de todas maneras, mire las clases, haber trabajado con mis compañeras, JD y Marta también me ayudó bastante porque me retroalimentaron de lo que hemos trabajado. Y me llevo que de esta materia no es solo evaluar al niño con una nota, profe, sino que hay bastantes formas de evaluar la autonomía del niño, el comportamiento, la manera en que realiza sus trabajos, y no es solo poner la nota por poner, sino estar realmente en el acompañamiento con ellos para poder evaluar su proceso de formación. Igualmente, profe, con esta cartilla pues también se lleva uno muchas cosas significativas que pueden seguir sirviendo para nuestro proceso de formación como docentes, el cómo usar la guía de observación, los instrumentos que son la guía de cotejo y la guía de observación, los instrumentos para evaluar a los niños de manera correcta y adecuada, y no solo como uno pues antes pensaba que solo era ponerle una nota y ya. Gracias, profe, por todo.